Recuerdo que cuando salió esta película había un montón de gente hablando sobre lo terrorífica que era, lo mal que lo habían pasado cuando intentaban dormir después de haberla visto, y cómo la recomendaban de manera casi suplicante como si la vida del mundo dependiera de eso. Como algunos de ustedes saben, el género de terror no es mi favorito. De hecho, es de los que menos me gustan, porque si bien en mi infancia buscaba asustarme con este tipo de películas, la realidad es que mientras más consumía, más decepcionantes eran, exceptuando por uno que otro ejemplo que no me asustaban pero podía disfrutarlo. Fue así que cuando la gente hablaba una y otra vez sobre Hereditary o El legado del diablo, comencé siendo escéptico, pero poco a poco terminé dándole el beneficio de la duda hace un par de días, pensando en cerrar el mes del terror en el canal con esta, y bueno, es complicado. La historia se centra principalmente en la familia Graham y en la muerte de la abuela materna. Desde el principio, se nos muestra que algo no iba bien con la mujer, porque en el funeral había mucha gente desconocida y sonriente, y con símbolos extraños colgando del cuello, incluyendo a Annie, la hija de la abuela que lo menciona, pero no le toma mucha importancia y solo habla sobre su madre, que era una mujer difícil en algunos aspectos, pero que a todas luces no le es muy dolorosa el fallecimiento de esta. Annie tiene a su esposo Steven, que no hace nada en toda la película más que estar de adorno y decir una que otra frase. Su hijo mayor Peter, quien asiste a la escuela preparatoria y sus intereses son conquistar a la chica que le gusta y fumar hierba con singular alegría. Y por último tenemos a Charlie, la hija menor, quien sufre de displasia cleidocranial, algo que se caracteriza por generar hiperdoncia, o sea, que le salen dientes de más, pero reteniéndolos antes de salir, provocando así que se sienta relegada de la sociedad y no encaje del todo, pero con un sentido de lo artístico enfocado a las cabezas que podemos ver todo el tiempo que ella aparece en pantalla. En alguna reunión de ayuda podemos ver cómo Annie habla sobre su familia. Su hermano se ahorcó en un ataque de esquizofrenia, dejando una nota acerca de que su madre quería meter personas dentro de él, quien a su vez padecía de trastorno de identidad disociativa, antes conocido como personalidad múltiple, y demencia, y para rematar, su padre había muerto de hambre en un ataque de depresión psicótica. Incluso la misma Annie tiene episodios de sonambulismo, llegando incluso a querer quemar a sus hijos en uno de estos. Definitivamente no es la herencia genética que a uno le gustaría tener. Siendo honestos, la película es muy lenta y exceptuando por los últimos 20 minutos de la trama, no pasa mucho, exceptuando uno que otro momento intenso, pero son muy pocos. Si seguimos la historia de manera simple y sin pensarla mucho, se desarrolla toda esta historia del culto al que pertenecía y lideraba la abuela. ¿Culto a Paimon? No, ese es Palmón. Ese sí es Paimon, que es un demonio de la religión cristiana con un montón de cosas interesantes, como enseñar todas las artes que existen, siempre responder de manera honesta y saber lo que acontecerá en el futuro, además de brindar buena fortuna a sus seguidores. Después viene la muerte de Charlie, la posesión de Annie, la muerte de Steven y finalmente la posesión del cuerpo final de Paimon en Peter. Pero, a ver, no hay que pensar mucho para sacar otro tipo de conclusiones sobre lo que pasa en esta familia. Comencemos con el más simple, que es Steven. No se sabe mucho sobre él, pero tampoco es que nos interese tanto, siendo el personaje más plano y con menos fuerza. Pero al ser psicólogo, es probable que haya caído en la arrogancia de creer que podía contener todos los males psicológicos que por herencia su mujer podría tener, y heredar a sus hijos a la vez. Al ver que su formación académica le sirvió de un carajo, pues simplemente no hace nada. Tiende a deprimirse, tiene encuentros tibios con su esposa, y cuando todo sale de control, muere quemado sin siquiera poner resistencia. Y es que si bien como espectadores vemos como Annie tira el cuaderno a la chimenea y él mágicamente prende en llamas, también lo vemos desde el punto de vista de ella, por lo que es posible que lo haya llenado de líquido inflamable pensando que solo roceba el cuaderno para después prenderle fuego a su esposo sin que ella lo notara. Y es que de aquí nos pasamos a Annie. Como ya lo dijimos, ella tiene episodios de sonambulismo, provocando que en muchas ocasiones tome conciencia mientras comete actos que de manera lúcida no haría. Actos que generalmente son violentos. Ya mencionamos que su madre tenía trastorno de identidad disociativa y como se sabe, en muchas ocasiones este puede ser hereditario.
Los momentos en la película que se toman como una posesión demoníaca en Annie podría ser en realidad esto: la manifestación de una segunda personalidad disfrazada de sonambulismo, algo que conforme transcurre la película vemos que se va mostrando cada vez más. Por ejemplo, cuando Peter le pregunta por qué le quiso hacer daño y ella responde que en realidad nunca lo quiso tener. Trató de perder el embarazo por todos los medios, pero nunca pudo. Como pensamiento mágico diríamos que ya estaba poseída por Paimon, y por ello respondía con honestidad todo el tiempo, como el demonio lo haría. Pero de manera real, hablaríamos de que una segunda personalidad se estaría haciendo cada vez más presente, como lo habíamos mencionado antes. Hablamos también de que Annie tiene una gran carga moral en sus espaldas al creer que es la única sin trastornos mentales fuertes, a comparación de su familia o incluso su hija, si tomamos en cuenta el físico. Aparentemente, es una mujer fuerte que se refugia en su arte, máquinas miniaturas y episódicas de su vida que vemos a lo largo de toda la película. Annie es alguien constantemente estresada por la vida desde toda su infancia, y aparentemente aquí es donde explota. Por otro lado, Charlie no es más relevante que su aspecto físico. Es aparentemente sobreprotegida por su familia, excepto por su hermano, obviamente. Es la favorita de su abuela, quien muchas veces le mencionó que hubiera preferido que fuera hombre. Gracias, antepasados, por poner en nosotros sus sueños y frustraciones. Es alérgica a las nueces, se siente inadaptada en el mundo y tiene una manía con cortar cabezas y después volverlas a arte, si es que se le puede nombrar así. La verdad es que creo que de todos puede ser la más sana, contrario a lo que podría parecer a primera vista, pero siempre la vendieron como el punto central del terror y la gente se centraba en que ella el verdadero mal. O sea, no, nada que ver. O sea, la niña solo tiene una cara extraña y ya. Por último tenemos a Peter. Dentro del culto al que pertenece a la abuela, él sería el recipiente final que habitaría Paimon. A lo largo de la película vemos cómo cada vez va cayendo más y más dentro de la locura a la cual, si bien podría haberse salvado por genética, comienza un camino sin retorno en ella después de la muerte de su hermana, de la cual se siente culpable, y sí, si lo ves junto con su mamá. Su incapacidad de afrontar la realidad junto con el impacto emocional al momento del fallecimiento de su hermana estando bajo los efectos de la hierba pueden ser un cúmulo impresionante para perder la cabeza, porque por otro lado, jamás vemos que sus padres se preocupen por cómo se siente, simplemente lo dejan que siga con su vida. Y entiendo el resentimiento que pueden tener hacia él, pero vaya, esto no disminuye la soledad en la que cae y la cordura que va perdiendo a cada segundo al grado de tener alucinaciones con su reflejo, golpearse a sí mismo, perder el control de su cuerpo, incluso teniendo el intento de suicidio final arrojándose por la ventana. En la escena final podemos verlo poseído por el demonio, pero una vez más, si acudimos a la lógica y no al pensamiento mágico, podemos ver un Peter sin una gota de cordura, perdido en sus pensamientos y rodeado de gente igualmente trastornada porque, por más ateo que yo sea, pareciera cierto el dicho que reza, Dios los hace y ellos se juntan. Hay otra explicación que creo que nadie nombra porque entonces la película pasaría a considerarse de terrorífica a ser uno de los churros más grandes de la historia del cine, y es que la película comienza con un acercamiento a una de las maquetas que hace Annie, y termina transformándose en la habitación de Peter. A su vez, la película termina en una escena donde la toma se aleja y pareciera una maqueta. Podría ser, y solo podría ser, que toda la historia sea una alucinación de Annie, que es la artista, o una de Peter al iniciar y terminar con él todo el filme. Como les dije, es probable, pero de ser así, pues creo que perdería como todo el encanto esta película. La película a nivel general es buena, muy lenta por momentos en mi opinión personal. Creo que podría tomarse terrorífica como un drama familiar, pero como historia de terror con demonios y fantasmas, pues no sé, la verdad es que no me parece terrorífica. La gente que hablaba de cuánto miedo le había causado, honestamente no veo de dónde o por qué. Supongo que es respetable su opinión, pero en lo particular terminé un poco decepcionado como con la mayoría de películas de terror, habiendo incluso escenas que me daban risa como Annie golpeando su cabeza con el ático. Bueno, si ya la vieron, dejen su comentario sobre qué piensan de la película y si aún no la han visto, pues espero que les guste cuando lo hagan y no se decepcionen tanto como yo lo terminé. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, comenten, denle like, compartan, todas esas cosas que siempre se piden.
Mi nombre es Mario y recuerden que al final del día todos somos un personaje para el mundo.